chicas, cáncer. ¿Qué es el cáncer? Ayer yo a la clase con la doctora Ruelas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es el cáncer? A ver, doctorita. Podría ser una alteración de las células, Tiene que ver con el sistema inmune, sí es cierto. Una afectación celular, correcto. Genética. Es una enfermedad genética. Es una enfermedad, un conjunto de enfermedades. Un conjunto, ¿no? ¿Por qué un conjunto? Porque cada órgano de nuestra economía puede ser cáncer. Como les digo a los pacientes, cáncer puede haber de cualquier órgano menos el pelo. Cualquier órgano de nuestra economía puede desarrollar cáncer. Y cada órgano tiene diferentes factores de riesgo, diferente diagnóstico, tratamiento, evolución, pronóstico. Es por eso que decimos que es un conjunto de enfermedades. ¿Tiene que ver con alteración celular? Obviamente, obviamente. ¿Y será de origen genético? Ojo que genético es diferente de hereditario. ¿Qué dice? ¿Qué dice la autorita? ¿Es genético o no es genético el cáncer? Sí es genético. ¿Hereditario? No siempre, ¿no? Sí hay un porcentaje, pero no necesariamente es hereditario. Por eso, cuando un paciente viene y les van a preguntar con seguridad, doctora, y yo no tengo antecedentes de cáncer en la familia, por lo tanto no tengo riesgo, le responderemos no, porque la gran mayoría de cánceres no son genéticos, no tienen alteración en la línea germinal. La mayoría, en realidad la mayoría son, entre comillas, adquiridos por exposiciones crónicas a carcinogénicos, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy dentro de Historia Natural de la Enfermedad. Bueno, mis datos. Entonces, vamos a tratar acerca de la historia natural del cáncer. Es un poco más complicado que en otras enfermedades, pero no imposible de entenderlo. Factores de riesgo, nutrición y cáncer que van de la mano definitivamente, y diagnóstico y prevención de esta enfermedad, lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, lo que les estaba comentando, vías o formas de origen del cáncer. ¿Por qué tengo cáncer? Le voy a preguntar al paciente. ¿Por qué? ¿Por qué si yo no tengo antecedentes? Pues la explicación está aquí. La gran mayoría, 75% de los cánceres son llamados esporádicos. Mal llamados, les digo yo, porque en realidad son la mayoría. Y estos cánceres son adquiridos porque uno se expone, la persona se expone durante largo tiempo a diferentes carcinogénicos de nuestro medio ambiente, de lo que consumimos, de lo que hacemos, lo que no hacemos. Sí cuenta lo que nosotros podemos hacer respecto a protegernos. No podemos hacer también todo correcto, igual tener cáncer a futuro, eso no lo podemos saber al 100%. Existe un porcentaje, 20-25, que se considera familiar. ¿Qué quiere decir? Que son familias, tío, abuelo, hijo, tienen los cánceres similares, relacionados más que nada a una exposición familiar crónica. Los parrilleros de fin de semana, ¿no? Viene el paciente y le digo, come carne roja, sí, todos los fines de semana, así. A la parrilla, sí, todos los fines de semana. Entonces, toda la familia está compartiendo factores de riesgo. Cánceres familiares sin línea germinal identificada, sin alteración de la línea germinal identificada. Cánceres hereditarios, o sea, los que sí tienen un síndrome genético claramente establecido, solo 5 a 10%, ¿no? Estos son los pacientes que le dicen, yo no tengo antecedentes, no voy a tener cáncer. Ojo, solo son 5 a 10% los que tienen antecedentes genéticos y que van a desarrollar cáncer. El resto es por exposición crónica a un factor medioambiental. 65 a 75% cánceres esporádicos. Son pacientes de edad avanzada, son pacientes que tienen antecedentes específicos en cuanto a actividades laborales, estrés. Si vamos a ir viendo en el transcurso de la exposición cuáles son estos factores que nos pueden alterar la genética para condicionar estos cánceres esporádicos. Aquí tiene un valor muy importante lo que es la epigenética. ¿Han escuchado de epigenética? Más o menos. ¿Qué es la epigenética? Está en todo, la epigenética. La epigenética hoy en día está en problemas cardiovasculares, renales, endocrinos, dermatológicos, en todo. ¿Y qué quiere decir la epigenética? Son alteraciones no en el genotipo, sino en el fenotipo. ¿Qué quiere decir? No hay alteración habitual como mutaciones, deleciones, rearreglos en el ADN, sino que el ADN está igualito, intacto, pero va a expresarse de forma diferente, va a tener un fenotipo diferente. Esa es la epigenética. Y en esta epigenética es la que están estos cánceres esporádicos. La epigenética más frecuente, o la alteración más frecuente por epigenética, son islas de metilación en el ADN. El ADN está igualito, pero tiene sus islas de metilación y al momento de
expresarse va a causar alteraciones, ¿no? Eso es epigenética, ahí está un poco oscuro. Pensé que le había cambiado el color de la letra. Bueno, entonces, si han hablado ayer de la carcinogénesis con la doctora Ruelas, me imagino que les ha hablado de los hallmarks en cáncer, puntos clave. Lo que van a tocar es un diagrama así, circular, donde están todas las posibles alteraciones que se dan. Ahora vamos a tocar de todas maneras. Muy bien, entonces, ahora son 14 puntos clave para el desarrollo de cáncer. Antes hablábamos de los principales como activación de oncogenes. ¿Qué son los oncogenes? ¿Qué son los oncogenes? ¿Se acuerdan? Son los protocogenes activados, ¿no? Por justamente exposiciones crónicas a carcinogénicos. Entonces, la activación de oncogenes es un punto muy importante para el desarrollo de estos cambios genéticos o epigenéticos. Inactivación de genes supresores tumorales, alteraciones en los genes de reparación. Hay genes que se encargan de reparar el ADN, sobre todo en las áreas llamadas microsatélite, que eso lo van a ver en cáncer de colon mucho. Cambios epigenéticos, ¿no? Lo que les mencionaba. No se altera la genética, pero sí la epigenética, la expresión del ADN en estos pacientes. Todos estos cambios, que eran los inicialmente comentados o los inicialmente documentados, llevan a la proliferación de una sola clona de células, comienza a reproducirse de forma irrestricta, comienza a alterarse. Pero esta reproducción llega a ser tan importante que se subdivide en subclonas alteradas. Antes se hablaba de que el cáncer era policlonal, ¿no? Ahora se ha visto que son la misma clona derivada de la original, pero son tan desdiferenciadas que parecen varios tipos de células. En realidad son subclonas de esta clona inicial, ¿no? De una célula inicial que comenzó a reproducirse de manera irrestricta. ¿Qué va a llevar a este cambio? A pérdida del control del ciclo celular, resistencia a la apoptosis, replicación ilimitada, angiogénesis sostenida, que va a llevar finalmente a invasión tisular y metástasis, que es el principal problema de las neoplasias. Y por supuesto, evasión del sistema inmunológico. Este diagrama acerca de la historia natural del cáncer lo grafica bastante bien, de forma didáctica. Es un diagrama lineal, no es lineal el problema es circular, ahorita lo vamos a ver también. Pero para fines didácticos que ustedes me entiendan, lo vamos a ver de forma lineal. ¿Qué pasa con una célula normal en nuestro cuerpo? Esta célula se expone a los carcinogénicos medioambientales, virus, radiación, productos químicos, entre otros. Y se da un proceso de iniciación. Estos cambios en la célula normal van a llevar a la célula iniciadora, ¿no? La célula iniciadora de la alteración clonal. Luego, esta clona se reproduce y produce lesiones preneoplásicas o lesiones incipientes, iniciales en cáncer. En este punto se puede dar un tratamiento con quimioprevención para digamos que la célula preneoplásica no progrese, o también se puede hacer diagnóstico temprano con un tamizaje, en este punto de acá, ¿no? Hacemos tamizaje, encontramos esta reproducción clonal en etapa muy temprana. Pero si esto no se detecta, va a seguir evolucionando y se va a dar una conversión a proliferación policlonal o subclonal, que les decía. Y esta proliferación subclonal ya es clínica, ya tenemos tumores evidentes, ya tenemos síntomas derivados de ello, ¿no? Y aquí viene el tratamiento con lo que ya conocemos: cirugía, que es la base del tratamiento de cáncer, radiación, quimioterapia, ahora ya tenemos terapia target, inmunoterapia, ¿no? Son nuevas terapias que están siendo mucho más efectivas para el tratamiento de la neoplasia. Y posteriormente, si esta situación no es controlada y progresa, pues tenemos ya una situación de recaídas, aparición de tumores secundarios, fallecimiento del paciente, y viene lo que es prevención terciaria. Entonces, prevención primaria, antes de que haya la exposición al carcinogénico y esta célula iniciadora se convierta. Prevención secundaria, diagnóstico temprano de esta proliferación clonal única en etapa preneoplásica, que nos ayudan ahí los tamizajes. Posteriormente, ya hay una reproducción celular irrestricta, policlonal o subclonal, y llega al paciente a una resolución de la enfermedad, en algunos casos, una cronicidad, pacientes que quedan crónicamente en vigilancia, o fallecimiento, cuidados paliativos, y aquí se trata con una prevención terciaria. Entonces, esta es la historia natural del cáncer. Sencillo en realidad para nosotros entenderlo en una línea, pero es más complejo que eso, un poquito más complejo. Este es el diagrama de los hallmarks que están implicados en el desarrollo de cáncer. Son procesos clave para el desarrollo, ¿no? Ya hablábamos de evasión de los sistemas supresores, epigenética, alteración inmunológica, replicabilidad inmortal, procesos inflamatorios que están asociados a cáncer,
microbiomas polimórficos. Vamos a ver en unas diapositivas posteriores qué importancia tiene el microbioma. Hoy en día el microbioma está en todas las enfermedades, incluido el cáncer. El microbioma puede protegernos o puede agredirnos, ¿no? ¿Y qué es el microbioma, chicas? Chicas, seguimos siendo todas chicas. ¿Qué es el microbioma? Sí lo han escuchado, lo han leído, ¿no? Natalita, ¿qué es el microbioma? Las bacterias son los microbios. Sí, microorganismos. Conviven con nosotros. Exacto, o sea, son nuestros, ¿no? Exacto. Sí, exacto. No es solo el microorganismo en sí. El microbioma ahora se amplía a los alrededores, su ambiente celular de la microbiota y también a lo que ellos producen, ¿no? Eso es el microbioma. Ahí está en tracto gastrointestinal, en tracto respiratorio, urinario, a todo nivel. Y un buen microbioma nos va a proteger contra el cáncer. Un microbioma adecuado, que se consigue pues no usando jamás innecesariamente antibióticos, no usando jamás innecesariamente antiinflamatorios, teniendo una dieta saludable, actividad física regular, no sometiéndonos a estrés. O sea, estamos todos los médicos y los estudiantes de medicina. No sé cómo serán nuestros microbiomas. Bueno, activación e inhibición de la angiogénesis, células senescentes, genoma alterado, resistencia a la muerte, de regulación del metabolismo, entre otros. Son 14 hallmarks que van a llevar al desarrollo de cáncer en esa evolución lineal que vimos, ¿no? Cómo evoluciona poco a poco la célula. Esto ha cambiado con el tiempo. Inicialmente eran 8 hallmarks, hace unos 2, 3 años eran 12 y ahora ya son 14 escenarios que pueden darse al mismo tiempo. Por eso el diagrama es circular. Puede darse uno después de otro o incluso de manera conjunta. Y eso lleva al desarrollo de nuestra enfermedad, el cáncer. Muy bien, entonces, ¿cuál es la incidencia y prevalencia de esta enfermedad? Los datos, yo les sugiero que todo lo que son datos epidemiológicos los saquen del GloboCan, que es el acápite de la Organización Mundial de la Salud encargado de la epidemiología en cáncer. Tenemos hasta el 2022, que es la última publicación, 20 millones de casos nuevos al año a nivel mundial. ¿Problema serio de salud? Sí, problema serio, caro, muy caro, aparte de lo que significa para el paciente y la familia tener una neoplasia, es muy costoso para los servicios de salud de todas las naciones, de todos los países. Y este es un planisferio donde se grafica la mayor densidad de neoplasias a nivel mundial. ¿Qué les llama la atención? La mayor densidad la tienen los colores más oscuros. ¿Qué les llama la atención? ¿Dónde hay más cáncer? ¿Qué tienen en común esas zonas? Australia, Oceanía, Europa, América del Norte, bueno, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué tienen en común? ¿Son países de bajos recursos? No, todo lo contrario, son países desarrollados, ¿no? Nosotros somos los países en vías de desarrollo. Son países desarrollados, este es en el sexo masculino. ¿Por qué tendrán más cáncer ellos? Ojo que cada país también tiene diferentes tipos de cáncer por país y también por zonas del país, ¿no? Por zona sur, zona norte, etc. ¿Por qué tendrán más cáncer estas poblaciones? Envejecida ya, tienen más tiempo de vida, sí, puede ser. Estilos de vida, ¿no? Estilos de vida, ¿qué comparten? Obesidad, sedentarismo, dietas rápidas, estrés. De manera similar en el sexo femenino, las zonas de mayor densidad poblacional con cáncer son los países desarrollados. Y también, si vemos por país qué neoplasias son las más letales, tenemos otra diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos llama la atención? En el sexo masculino, mueren más en África por cáncer de hígado. ¿Qué tendrán los africanos para tener cáncer de hígado? Nosotros no tenemos mortalidad por cáncer hepático. Nosotros tenemos mayor mortalidad por cáncer gástrico. No se nota muy bien la diferencia de colores, pero nosotros tenemos el top de cáncer gástrico. ¿Qué tendrá África para tener cáncer hepático? Virales, sí, puede ser. Hay otro factor. Son aflatoxinas. Ellos guardan el grano para las épocas de sequía, sobre todo en la zona norte, ¿no? La zona sur es más desarrollada. Guardan los granos, los cereales
cereales, los granos, en grandes almacenes y son susceptibles a la reproducción de hongos. Y esos hongos producen aflatoxinas y las aflatoxinas son las que más causan hepatocarcinoma y el mayor fallecimiento en estos pacientes en la zona norte del continente africano. Entonces son particularidades, cada área tiene su propia particularidad. India no es de areca, ellos usan la nuez de areca para hacer sus rituales, tienen más cáncer de labio, ellos mueren más por cáncer de labio. Nosotros, como les decía, pero no es este azulito, es este azulito, es más cáncer, morimos por cáncer gástrico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos, el cáncer gástrico es el primero en mortalidad en el varón, es el primero, si juntamos todos, varones y mujeres, es el primero como causa de cáncer en la población en general. ¿Qué tendremos nosotros con el cáncer gástrico? ¿Qué dicen, chicas? Dieta. Hay otra cosa muy interesante en nuestra población a nivel de estomaguito. H. pylori, exactamente. El H. pylori es un serio problema, chicas. Chicas, seguimos siendo chicas. El H. pylori en nuestra población tenemos una prevalencia de 60, 70 y alguna literatura dice 80% de la población con el Helicobacter pylori. O sea, es una prevalencia enorme, ¿no? Y este H. pylori produce cambios en la mucosa del estómago que van a llegar a cánceres gástricos. Y como no tenemos cultura preventiva en el Perú, y menos para cáncer gástrico, porque a las epigastralgias los gastroenterólogos los envían como omeprazol, pantoprazol, sucralfato, bismutol, etcétera, a sus casas durante meses, y nunca le hacen una endoscopía, por lo menos en el seguro. Porque en la práctica privada realmente sí les van a hacer la endoscopía, entonces no se diagnostica el H. pylori, y el H. pylori tiene más tiempo para producir los cambios epigenéticos que mencionábamos. Entonces nosotros tenemos más fallecimiento por cáncer gástrico. Es diferente la realidad, chicas. Cuando tengan pacientes con epigastralgias crónicas que los han estado tratando ya mucho tiempo, a veces años, con sintomáticos, mándenlos a hacer una endoscopia. Ahí podemos encontrar prontamente una lesión premaligna o un cáncer incipiente, que casi nosotros no tenemos. Nosotros tenemos cánceres gástricos avanzados. ¿Bien? Entonces, a nivel mundial es un poco diferente la estadística. La incidencia la tiene en primer lugar el pulmón, la mortalidad también. Es el que más anda. Y bueno, el cáncer existe desde época prehistórica, se han encontrado fósiles de dinosaurios con cánceres óseos, con tumores óseos. El primer caso documentado en el ser humano es de 3000 años antes de Cristo, una momia egipcia con 40 años aprox y tenía lesiones blásticas en huesos. Entonces, probablemente un cáncer de próstata que produce lesiones blásticas. Algunos datos importantes históricos y rápidos. Hipócrates acuñó el término carquinos, que hablaba de úlceras que se expandían como un cangrejo, justamente. Y viene de ahí el término cáncer, y esto data del siglo IV a.C. Virchow, en 1840, un patólogo alemán, descubrió que las células malignas son muy parecidas al órgano del cual proviene, por lo tanto, se comienza a vislumbrar cómo evolucionaba la célula hacia el cáncer. Y finalmente, a partir del año 75, la secuenciación de ADN, ¿no? Por Watson y Crick, que es un hito importantísimo en lo que es el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Hoy en día, el tratamiento para cáncer ya no es quimioterapia a todos. El tratamiento es mucho más dirigido, terapia target, encontrar exactamente en su secuencia de ADN del paciente qué alteración tiene y tratarla de forma directa. Terapia de precisión. Antes, hasta hace un tiempo, se hablaba de medicina basada en evidencias. Hoy en día se habla de terapia de precisión. Y el cáncer, hoy en día, es el que más medicina de precisión tiene, ¿no? Con los tratamientos tarde. Entonces, ya sabemos que es una enfermedad emergente. Por ahí la doctora nos dijo que tenía que ver con el envejecimiento de la población. Sí, porque conforme pasa la edad, a más edad, mayor exposición a carcinogénicos, ¿no? Y la esperanza de vida ha aumentado, definitivamente. En el 2050 la esperanza de vida para América Latina y el Caribe es de 80 años, por ejemplo. Yo diría que más, están viviendo más. Saldrá nueva estadística. Tiene mucho que ver, es multifactorial. El paciente les va a preguntar, ¿por qué tengo cáncer? ¿Por qué me ha dado cáncer? Son múltiples factores, no hay una sola causa. Y la base de esto es la interacción del gen con el ambiente. Acá vemos un gráfico donde a los 40 años la incidencia de cáncer es duplicada prácticamente a los 80 años, por eso la edad es un factor importante. Muy bien, si hablamos de historia natural de la enfermedad, como en todas las enfermedades, tiene un periodo prepatogénico, patogénico y uno postpatogénico, siendo el periodo prepatogénico
la interacción de la gente con el huésped y el ambiente. El periodo patogénico, lo que vimos en el gráfico, ¿no? Se inicia la célula, se promociona, progresa y tenemos un cuadro ya subclínico y luego clínico. Y la etapa postpatogénica, que ya nos habla de resolución, cronicidad y muerte, igual que en cualquier enfermedad. Si hacemos un paralelo con el diagrama que les mostré inicialmente, vemos que en la etapa inicial, antes de que el paciente o la célula se exponga a los carcinogénicos, hablamos de la etapa prepatogénica. Aquí la intervención primaria es evitar o dar a conocer a nuestros pacientes cuáles son los factores que lo están arriesgando, ¿no? Hablamos de factores medioambientales, dietéticos, entre otros. Conforme va avanzando la situación y ya hay reproducción clonal, tenemos el periodo patogénico con una etapa subclínica, la reproducción clonal, donde debe tamizarse, encontrarse el diagnóstico temprano de nuestros pacientes, y la fase clínica, donde ya es muy evidente y tiene que ir a recibir tratamiento ya estandarizado, cirugía, radiación, quimioterapia. La etapa postpatogénica, cuando ya vemos que el paciente ha resuelto el cuadro, ha ido a la cronicidad o ha fallecido. Entonces, fácil. Historia natural del cáncer, diagrama lineal, evolución celular en base a exposiciones medioambientales, básicamente medioambientales. ¿Dudas hasta ahí? ¿No dudas? ¿Todo claro o nada claro? Eso siempre dicen cuando hay preguntas. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Les leo dudas. Están de sueño, han estudiado más de tarde. Entonces, periodo prepatogénico, factores de riesgo. Aquí hablamos de factores de riesgo. ¿Modificables o no modificables? Modificables, obviamente, exposiciones que nosotros ya debemos conocer. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los principales factores que condicionan esa carcinogénesis. Conductuales, uso de tabaco, alcohol, sedentarismo. Nutricionales, obesidad, dietas ricas en ultraprocesados, mejor dicho, dietas ricas en ultraprocesados, carne roja, sal, carbohidratos finos, ahumados, comidas guardadas, bajo consumo de fibra, entre otros. De todos estos factores, chicas, la primera y la segunda causa de cáncer, indistintamente de cualquier cáncer, está el tabaco y la obesidad. Alguna literatura dice que el primer lugar lo tiene la obesidad, pero ahí van de la mano. Ambos factores se pueden considerarse en el 20-30% de los cánceres en general. ¿Y estos factores son modificables o no son modificables? Completamente modificables. Entonces depende de nosotros como personal de salud el poder interiorizar y también extender estas recomendaciones de suspensión de uso, de control de peso, de control de nutrición, control de actividad física a nuestros pacientes. Es muy importante que nosotros sepamos qué debe hacer el paciente para poderlo transmitir. Y factores no modificables, obviamente, edad, a mayor edad, mayor cáncer de todo tipo. Claro que hay cáncer exclusivos para los pacientes pediátricos, eso es otra historia. Sexo femenino, masculino, cada sexo tiene diferentes cánceres por órganos sexuales, obviamente, pero si hablamos de sexo en cánceres comunes, gástrico, colon, la peor parte se la lleva el varón. Ellos tienen más incidencia de pulmón, colon, gástrico, hepático. Entonces, también hay que ver, debemos tener en cuenta el sexo. Etnicidad, sí se habla de grupos étnicos más afectados, por ejemplo, los judíos askenazí. Ellos tienen más cáncer de mama por mutación BRCA y tienen más cánceres de colon por alteración de la reparación del ADN. Los Mishmar-Ripey, síndrome de Lynch, tienen más frecuentemente los judíos askenazis. Y la raza negra tiene peor pronóstico de la mayoría de cánceres, los más incidentes tienen peor pronóstico. Mama, cervix, próstata, ser de raza negra tiene peor pronóstico. Puede ser por varios factores, pero hay que tenerlo en cuenta. Síndromes genéticos hereditarios. Incontables, podríamos dedicarle una clase entera a los síndromes genéticos hereditarios, pero sí podemos decir que de todos los síndromes genéticos, de todos los cánceres, el que más síndromes genéticos hereditarios tiene es el cáncer de colon. Eso sí, tengan en cuenta. Colon tiene más síndromes genéticos hereditarios. De la cabeza, Lynch, poliposis anematosa familiar, que ya lo van a ver en la clase correspondiente. Inmunosupresión. Hoy en día se sabe que el potencial del sistema inmunológico nos va a defender contra el cáncer. Es más, las nuevas terapias inmunes, que son carísimas, se basan en potenciar la respuesta inmunogénica hacia el antígeno tumoral. Es una maravilla la inmunoterapia, solo que es muy cara. Y la inflamación crónica sí está inmersa, más en unos cánceres que en otros, pero procesos inflamatorios crónicos van a llevar a más riesgo de cáncer. Por ejemplo, cáncer de colon asociado a colitis ulcerativa, asociado a enfermedad de Crohn. Cáncer de cavidad oral asociado a mala higiene dental. Tiene que ver la higiene dental en los procesos inflamatorios crónicos. Cáncer de vejiga asociado a infecciones urinarias crónicas.
inflamatorio. Próstata asociado a prostatitis crónicas. Hay estudios ahí un poquito no muy concluyentes, pero la inflamación crónica sí es un factor de riesgo, ¿no? Son no modificables. Muy bien, en cuanto a los factores ambientales, me preocupa mucho porque existen 100 sustancias a nivel ambiente, medio ambiente, que son de categoría 1 como carcinogénicos para el ser humano y 300 sustancias como categoría 2A, 2B, es decir, posibles, probables o posibles carcinogénicos. Dentro de ellos, exposiciones a radiación, virus y exposiciones químicas. Entonces, voy a cerrar un ratito la puerta porque de verdad que no me estoy escuchando bien. Muy bien, entonces, los factores ambientales, ¿cuentan o no cuentan como causa de cáncer? Sí, podríamos decir incluso que es la causa principal, ¿no? Podríamos decir que es la causa principal incluso. Y eso lo demuestra que la incidencia de tipos específicos van a variar de un país a otro. Ya vimos eso, ¿no? África, hepatocarcinomas, el Perú tiene más cáncer gástrico, Asia tiene más cáncer gástrico, entre otros. Grandes diferencias en un mismo país. Sí, a nivel Perú, el sur tiene mucho más cáncer de vía biliar, vesícula y vía biliar, y sobre todo la región de 1. ¿Por qué? Puede haber múltiples factores, ¿no? No hay estudios epidemiológicos en cáncer, chicas. Yo les recomendaría hacer estudios epidemiológicos en nuestra población. No tenemos estudios epidemiológicos. ¿Por qué más cáncer en 1? No lo sé. Puedo sospechar dieta, consumo de alcohol, podría ser. Entonces, tal vez hay algún componente adicional, más litiasis vesicular, no lo sé, el tipo de agua que consumen, pero es como para investigar. Inmigrantes, importante porque se vio, por ejemplo, en los años 80 que los japoneses que tenían los más altos índices de cáncer gástrico, si se mudaban a Estados Unidos, la siguiente generación ya no tenía cáncer gástrico, o lo tenía en menos incidencia, menor incidencia. Entonces, sí cuenta el factor medioambiental, ¿no? Y los índices pueden variar rápidamente con cambios de hábitos. Un ejemplo claro es el cáncer de cuello uterino. ¿Existe cáncer de cuello uterino en nuestra población? Sí. ¿Es el que más mata a la mujer peruana? Sí. Es el que más mata a la mujer peruana. ¿Existe cáncer de cervix en países desarrollados? Sí existe, pero es muy poco, ¿no? En países desarrollados está en el sexto, séptimo, octavo lugar. En cambio nosotros lo tenemos bien arriba. ¿Por qué? Porque no tenemos medidas preventivas. ¿Por qué? Porque los países desarrollados instauraron medidas preventivas desde los años 50. En ellos ya se ha visto un cambio. En medio siglo ellos ya no tienen cáncer de cuello uterino. La incidencia puede variar rápidamente con cambios en factores, en la prevención básica. Muy bien, entonces en 1700, 1800 ya se descubrió que había riesgo ocupacional para el cáncer, ¿no? Se veía que las religiosas tenían más cáncer de mama, los desayunadores de Inglaterra, de Europa, tenían más cáncer de escroto. Esto no se ve ahora. Un caso de cáncer de escroto visto en más de 12 años, un caso. Pero ellos tenían mucho cáncer de escroto por la exposición laboral. Los mineros, obviamente, cáncer de pulmón, mesoteliomas, y el consumo de tabaco inicialmente se asoció más al cáncer de fosas nasales. Eso es histórico. En 1800, la pintura o los pintores de brocha gorda y brocha angosta tenían más cáncer de vejiga, y la exposición crónica al sol pues asociado a los cánceres de piel. Ojo que de los cánceres de piel, la exposición crónica a la radiación UV se asocia más a los no melanomas. Los melanomas tienen menor asociación a la exposición a radiación UV. En el siglo XX ya se hicieron estudios experimentales con animalitos de laboratorio y posteriormente estudios epidemiológicos en el ser humano que comprobaron que existe un factor muy importante de exposición crónica a carcinogénicos y desarrollo del cáncer. Y Abeloff, que es un texto muy recomendable para lo que es estudio de cáncer, y está en castellano la última edición, nos habla de una lista enorme de factores químicos, factores de radiación y además factores virales o bacterianos. Dentro de las causas o de los factores químicos tenemos agentes de exposición. Por ejemplo,
El acetaldehído derivado del alcohol, asociado a cáncer del tracto digestivo. Las aflatoxinas, que les mencionaba, derivado de los hongos, cáncer hepático. Nuez de areca, lo que les mencionaba también, cavidad oral. Y así, ¿no? Tenemos una lista larga, no les pido que se la aprendan, porque es casi imposible, pero revísenla, tengamos conocimiento de qué nos arriesga. El humo de tabaco lo pongo en circulito, en recuadro, ¿por qué? Condiciona cánceres de todo, el tabaco está en todo, y es, por decirlo así, la primera o máximo la segunda causa de cáncer, como vimos en las láminas anteriores, junto con la obesidad. Y el tabaco tiene 30 sustancias reconocidas como carcinogénicos de categoría 1 por la FDA. Por lo tanto, el tabaco es sumamente lesivo. Y más en las mujeres. He visto que hay más efecto carcinogénico en mujeres que en varones. Entonces, capacitemos a nuestros pacientes, orientémoslo al respecto. El tabaco es altamente carcinogénico. Exposición a químicos, exposición laboral. Esto es importante. ¿Alguien tiene familiares que trabajen en un laboratorio? Química Suiza, Portugal. Ya en el grupo anterior había una compañera de ustedes. Ella me dijo, sí, yo. No, o sea, un familiar mío. Sí, yo tengo un familiar. Y yo tengo cantidad de pacientes que vienen con cáncer de tiroides y siempre les preguntamos la ocupación. ¿Dónde trabaja? Laboratorio Portugal, Laboratorio Portugal, Laboratorio Portugal. Aparentemente no hay medidas de bioseguridad y justamente su compañera, Laboratorio Portugal, sí, tiene cáncer de tiroides. Entonces, definitivamente la exposición laboral es importante. Siempre consultemos a qué se expone nuestro paciente desde el punto de vista de su trabajo. Exposición laboral, la lista es larga. Metílico, gas mostaza, bueno, bifenilos, industria del caucho, aceites, hollín. No les pido que se lo aprendan, revísenlo y cada uno está asociado con diferente tipo de cáncer. Y también agentes químicos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, el etopósido es un quimioterápico, lo curamos con el etopósido de un cáncer germinal y le ocasionamos un linfoproliferativo. Le damos ciclofosfamida, le curamos del cáncer de mama y le condicionamos un cáncer de vejiga o leucemia. Entonces no están exentos los quimioterápicos de producir en una segunda instancia cánceres derivados de la exposición a ellos. Les pongo un recuadro, la terapia de estrógeno, los estrógenos no esteroideos, los estrógenos esteroideos y también lo que es el uso de anticonceptivos hormonales. ¿Qué cáncer se asocia a los estrógenos? ¿Qué cáncer está asociado? ¿El que más asociado está a estrógenos? ¿Cuál es? El de mama, obviamente, ¿no? Obviamente, mama. Y mama, todos los subtipos de cáncer de mama tienen cierta asociación a estrógenos. Lo recomendable es no aumentar nuestra exposición a estrógenos exógenos, que están en la terapia de reemplazo hormonal y en los anticonceptivos orales. Antes, los anticonceptivos orales, si bien vienen con su porción de progesterona, antes lo daban por síndrome de ovario poliquístico, en cantidades, chicas. O sea, tengo pacientes que lo han recibido 5 o 10 años, no para cuidarse, sino por el síndrome de ovario poliquístico. Y estas pacientes tienen mucho más riesgo. Se ha visto que una exposición de más de 5 años a estas hormonas aumenta el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, ya se está cambiando hasta el término de síndrome de ovario poliquístico. Ahora creo que es síndrome ovárico metabólico, tiene que ver con el metabolismo. Exacto. Entonces, sí, y hace poco ha cambiado. Entonces ya no deben recibir hormonas nuestras pacientitas con este diagnóstico porque les arriesgamos. Terapia de reemplazo hormonal, darle hormonas a la paciente menopáusica para evitar los síntomas y le aumentamos los estrógenos en la etapa en la que más riesgo hay para cáncer de mama. Entonces, eso ya está cambiando. Casi no van a haber terapia de reemplazo hormonal hoy en día, pero a tener en cuenta. Y infecciosos y virales. Tenemos una lista bien clara, el Clonorchis sinensis. ¿Se acuerdan qué es el Clonorchis sinensis? ¿Saben cuál es? ¿Qué es? ¿Les suena alguna vez? Yo tampoco, la verdad. Tuve que ir a buscar. Es la fasciola hepática. La fasciola hepática aumenta el riesgo de cáncer de conducto biliar y de hígado, ¿no? Por las ubicaciones y el proceso inflamatorio que puede condicionar a largo plazo. Virus de Epstein-Barr, linfomas. Helicobacter pylori, obviamente estómago. Hepatitis, cáncer hepático. VIH, sarcoma de Kaposi. Papiloma virus cervix. Esto es un punto importante que vamos a ver en la parte de tamizaje de cáncer de cuello uterino. HTLV, leucemia linfoma, herpes virus, del sarcoma de Kaposi, para condicionar sarcoma de Kaposi, y otros parásitos como el schistosoma hematobium. Este parásito es el que se introduce en la uretra, en los ríos. No sé si alguna vez han escuchado.
Tengan cuidado cuando viajan a la selva y se metan a las cochas, porque esto condiciona cáncer de vejiga, inflamaciones crónicas. Es una causa clara. En cuanto a radiación, pues se vio que después de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, la radiación sigue circulando hasta el día de hoy, que aumentaron los casos de cáncer. Pero acá también tenemos que hablar de procedimientos diagnósticos, rayos X, tomografías. La radiografía es una exposición leve a radiación. La tomografía se cuenta como 800 radiografías y lastimosamente pedimos gran cantidad de tomografías, sobre todo para el paciente oncológico. Pronto tendremos resultados también de la asociación de tomografías, el uso de tomografías con nuevos casos de cáncer, ¿no? O segundo cánceres en nuestros pacientes, ¿no? La radiación también cuenta. Entonces, ¿qué pasa con todos estos carcinogénicos? Se metabolizan en el cuerpo. La gran mayoría de metabolitos químicos o de radiación son inestables, pero aquellos que son estables interactúan directamente con lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos de nuestro organismo y van a producir uniones, aductos se les llama. Esos aductos con nuestras proteínas, con nuestros elementos van a producir lo que es la carcinogénesis inicial. Se habla de una susceptibilidad de cada individuo, dos individuos se exponen a lo mismo, uno desarrolla cáncer y otro no. Esa es la susceptibilidad interindividual y también a la dosis a la que se expone. Paracelso en el siglo XVI decía, todo es veneno, solo depende de la dosis, para hacer un remedio o un veneno. Y esta es la célula, con su membrana celular, sus receptores transmembrana. Los receptores transmembrana son moléculas, proteínas, que reciben estímulos del extracelular y van a llevar líneas abajo a través de un dominio transmembrana y posteriormente diferentes proteínas van a llevar información hacia el núcleo celular. Eso es lo normal. Seguro que lo han visto en la clase de básicas, ¿verdad? Entonces, estas vías de señalización en la célula son susceptibles a que se unan a los metabolitos de los productos carcinogénicos. Antes se pensaba que los productos carcinogénicos solo actuaban en el ADN, que se unían al ADN y que por eso condicionaban cáncer, pero ahora se sabe que interactúan con cualquiera de estas moléculas para condicionar desarrollo de neoplasias. Y acá les pongo una fotito de una ciudad, una megaciudad china, Chongqing, donde se ven unas carreteras completamente intrincadas. Algo similar son las vías de señalización. Es una maraña de vías de proteínas. De modo que si yo encuentro la alteración genética y la bloqueo, en algún momento la célula encuentra la forma, o mejor dicho, la célula neoplásica encuentra la forma de ir por otra vía alterna y continuar reproduciéndose a pesar de que está bloqueada la molécula principal. Eso es resistencia también al tratamiento en cáncer, ¿no? Por estas vías intrincadas similares a la carretera. Y los productos carcinogénicos o los metabolitos carcinogénicos interactúan tanto en el ADN directamente como en cualquiera de las proteínas de las vías de señalización intracelular. Está complejo. Cuando leo, no sé si les ha pasado que leen por ahí algún artículo, alguna noticia, que encontraron la cura del cáncer en Rusia, en Japón. Bien difícil. Es muy complejo encontrar la cura del cáncer, sinceramente, muy complejo. Muy bien, entonces, bueno, esto es una pareja de esposos científicos, no sé cómo hacían, es complicado. El metabolito carcinogénico se une, son llamados aductos, no se olviden, ese es el término, con el ADN y se une entonces con la proteína. Ellos lo describieron en los años 40. Eso se ha ido comprobando, ¿no? Ahora ya la situación es mucho más científica. Entonces, de todo esto deriva también de que debemos hablar de nutrición y cáncer, porque es muy importante lo que consumimos. Somos lo que comemos, chicas. ¿Qué es recomendable en cuanto a evitar o bajar nuestro riesgo oncológico? Alto consumo de verduras, cereales, la dieta mediterránea, ¿no? La dieta mediterránea, ellos no comen arroz prácticamente, tienen muy poco consumo de arroz. Y acá consumimos arroz todos los días. Sí, hay que tener cuidado con el consumo de eso. Alto consumo de fruta, verdura es la recomendación. Ejercicio regular, porque el ejercicio permite excretar carcinogénicos. Nos exponemos, tenemos los metabolitos, pero si hacemos ejercicio, los eliminamos. Entonces, es recomendable la actividad física regular. Dietas ricas en grasa, calorías y un índice de masa de más de 30 nos arriesga completamente a desarrollo de neoplasias.
Hay un riesgo oncológico sumamente aumentado con este tipo de dieta, ¿no? Una dieta con liberación de carcinógenos lipofílicos, porque obesidad es igual a inflamación y hemos visto que inflamación es igual a cáncer. Entonces tiene que ver lo que consumimos. La regla es que por encima o un aumento del 10% o aumenta 10% el riesgo de cáncer en una persona si su índice de masa corporal aumenta en 5. Imagínense las personas que llegan a tener obesidad mórbida, por ejemplo. El riesgo es grande. Y obviamente el consumo de carcinogénicos directos, alcohol y tabaco, asociado a prácticamente el tabaco a todas las neoplasias. La obesidad, les hablaba de que la obesidad es igual a inflamación y la inflamación igual a cáncer. Sí, correcto. ¿Por qué? ¿Cómo así la obesidad produce o condiciona el aumento de riesgo? Hay factores hormonales, mayor producción de glucagón, leptina, insulina, que están asociados a diferentes receptores de membrana. Por ejemplo, el receptor de la insulina, que está en la membrana celular, que va a condicionar líneas abajo, crecimiento de las células y crecimiento de células anómalas. También va a haber un segundo factor, es alteración del metabolismo en la obesidad por la gran cantidad de tejido adiposo. Recordemos que la bicapa lipídica de la célula tiene contenido graso, obviamente, y al tener el metabolismo alterado por el exceso de adipocitos, pues vamos a tener alteraciones de la membrana celular. Y en tercer lugar, mediadores de respuesta inflamatoria. Hay alta producción de interleucinas y factor de necrosis tumoral en el paciente con obesidad. Todo ello lleva a que obesidad, inflamación, obesidad, alteración endocrina, obesidad, estrés oxidativo, y todo ello va a derivar en más riesgo de cáncer. Lo ya hemos visto. Una de las principales causas es la obesidad y es un factor modificable. Otra causa es el tabaco y es un factor modificable, las principales. Y acá hablamos un poquito de lo que es microbioma, ¿no? Ya les dije, microbioma no solo es el microorganismo, ya sea bacteria, virus o parásito que vive con nosotros, sino que todo lo que lo rodea y lo que va a producir. Va a depender mucho de los estilos de vida. En la época de COVID salieron estudios bien interesantes que nos decía que el paciente con COVID que tenía un mejor microbioma no se complicaba, no llegaba a usar respiradores, no tenía grandes complicaciones y que respondía mejor al tratamiento. Y sí veíamos, era evidente que un paciente con un compromiso importante salía fácilmente y otro con el mismo compromiso muy similar fallecía por COVID. Tenía que ver mucho con el microbioma. Igual el cáncer, los pacientes con mejor microbioma tendrán menos incidencia de cáncer. Además, si tienen un cáncer, responden mejor al tratamiento oncológico y toleran mejor el tratamiento oncológico. Entonces, ¿cuál es la deducción de todo esto? Cuiden su microbioma. Cuiden su microbioma. Consumo de prebióticos y cuidar los agentes externos que podemos consumir, los agentes alcohol, tabaco, medicamentos, antiinflamatorios, no consuman innecesariamente. También tiene que ver obviamente con los estilos de vida, la genética, todo tiene genética de fondo, y la cultura del paciente. Todo eso nos habla del periodo prepatogénico, es decir, factores de riesgo a los cuales nosotros nos vamos a exponer a lo largo de nuestra vida y que va a condicionar aumento de riesgo de cáncer. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Avanzamos. Muy bien. Fase patogénica quiere decir que ya se han dado el desarrollo de todas las lesiones, los hallmarks que ya hemos visto, y hay una etapa inicial subclínica y una etapa clínica, ya cuando es evidente, un tumor palpable, síntomas ya muy característicos. En la etapa subclínica tenemos lesiones precoces o lesiones premalignas que pueden ser susceptibles a ser tamizadas. ¿Saben o recuerdan qué son los tamizajes? No solo para cáncer, ¿no? Para cualquier enfermedad. ¿Qué es el tamizaje? ¿Qué es tamizar una enfermedad? ¿A qué le suena? A colar. Tamiz. ¿Qué es el tamiz? Lo que usan los constructores, echan la arena, las diferentes herramientas que usan, diferentes insumos, y tamizan, cuelan. Entonces, el tamizaje es similar para las enfermedades. Tamizaje lo que busca es diagnosticar una enfermedad en etapa preclínica o en etapa, en este caso, premaligna. ¿Y qué hacemos con los tamizajes? Son estudios diferentes que pueden ser aplicados a grandes cantidades de población, que además son baratos y además tengan resultados favorables. Eso es el tamizaje en cáncer, ¿no? Tamizaje, screening o cribado, son sinónimos para el diagnóstico en etapa subclínica o en etapa premaligna.
Cuando ya el cuadro clínico es florido, pues no nos va a ser el diagnóstico tardío, mucho más sencillo en realidad, porque ya tenemos evidencia y la presencia de síntomas evidentes. ¿Qué cáncer es tamizable por excelencia? El cáncer de cervix. Y quiero aquí hacer un pequeño stop y dedicarme un poquito más al cáncer de cervix, porque si hay un cáncer que a mí no quisiera que me dé, es este, justo. Las pacientes que fallecen con cáncer de cervix avanzado fallecen horrible, chicas, horrible. ¿Por qué? Porque el cuello uterino, por la zona, ¿no? La anatomía, cuello uterino, vejiga, recto, parametrios, cadera, hueso pélvico. Entonces, cuando se extiende, causa mucho dolor, causa que no puedan miccionar las pacientes porque están obstruidos los uréteres, que no puedan defecar porque está fistulizado hacia el ano, hacia el recto. Entonces la paciente va a terminar con nefrostomías, colostomías, dolor insoportable, edema de miembros inferiores porque toda la zona está pétrea, no permite el retorno linfático ni el retorno vascular de manera adecuada, y estas pacientes jóvenes, porque son jóvenes, terminan sus días con muchísimo sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa con este cáncer de cervix? El personal de salud está cometiendo un delito al no diagnosticarlo a tiempo. Debemos concientizarlo y transmitirlo a nuestra población. El cáncer de cervix debe ser tamizado por test muy simples, como el de IVA, como la prueba molecular. Lo ideal es la prueba molecular, es más, MINSA lo tiene para tamizar, no lo tiene salud. Pero si tienen hoy en día CIS, creo que para cáncer es un poquito más adecuado. La prueba molecular va a diagnosticar a nuestro principal factor, que es el TBH. Ya lo van a ver en la parte de cuello uterino, pero el papiloma virus, que causa no solo cáncer de cervix, cáncer de ano, cáncer de vulva, cáncer de vagina, de cavidad oral, de colon, ahora se ha visto. Entonces, el tamizaje en pacientes jóvenes entre 30 y 49 años debe ser por test de IVA, colocación de ácido acético en el cuellito, que es el vinagre blanco, y por el diagnóstico del BPH. Y a partir de los 50 sí podemos hacer PAPs porque ya va a haber lesiones evidentes, ¿no? Ya evolucionó la enfermedad. Desde que uno se contagia con BPH, tiene contacto con el BPH, hasta que desarrolla una enfermedad invasiva, son 10 a 15 años. Y es casi criminal que en todo este tiempo un servicio de salud o un ministerio de salud, llamémoslo así, o las instancias de salud no diagnostican a la persona. Entonces es por eso que le quería hacer un stopcito en esta parte, porque debemos concientizarnos, chicas. Si nosotros no vemos el cáncer del cuello uterino en un estudio ginecológico para tomar PAP, no lo den por sentado. Esperen, vuelvan a colocar espéculo, llamen a alguien que les ayude o citen a la paciente al día siguiente. Pero no se queden sin ver cuello uterino y sin tomar una buena muestra de este tipo. Bueno, si el cáncer, mejor dicho, si las lesiones cervicales son evaluadas por estos estudios y hay alguna alteración, pasan una colposcopía en la que es mucho más evidente, con instilación de Lugol, las zonas de riesgo premaligno. Se biopsian y luego el tratamiento es efectivo, cura a la paciente de la lesión premaligna, que no va a evolucionar a la catástrofe que les mencioné inicialmente, ¿no? ¿Qué es también importante? Porque es un cáncer prevenible, la vacunación. Ya todas están vacunadas contra el PPH. Sí, todas. Ahora ya solo es una vacuna, a partir de 2024 es suficiente una vacuna, también se vacuna a varones, les ando diciendo a sus compañeros que se vacunen incluso porque son transmisores. Cáncer de colon es otro cáncer tamizable. Hablamos de etapa subclínica del cáncer o etapa de lesiones premalignas. ¿Cómo tamizamos cáncer de colon? ¿Cómo vemos lesiones en el colon? Colonoscopia. Fácil, sencillo. Esta colonoscopia debe ser realizada en toda la población, en todos, independientemente de si hay síntomas o no, a partir de los 45 años. Entonces, si un familiar les pregunta o un paciente les pregunta, ¿debo hacerme una colonoscopia? La respuesta es sí, a partir de los 45 años. Y si todo está bien, absolutamente bien, repetir cada 10 años, porque es el tiempo que demora una lesión polipoidea en desarrollar una neoplasia. 10 años. Entonces es suficiente cada 10 años si es que no hay algo más, ¿no? Pero si encuentro pólipos, la situación es diferente. Si hay pólipos en una colonoscopia, debemos hacer polipectomía. Hay que sacar todo pólipo encontrado en colon, debe ser retirado. Y si los pólipos son de alto riesgo, quiere decir que son grandes, de más de 1 centímetro, o son aserrados, o son hiperplásicos grandecitos, son de más riesgo, esta colonoscopia debe ser cada 3 a 7 años. Yo prefiero hacerle cada 3 años, para evitar que se nos escape un pólipo que evolucione hacia un cáncer.
Otra forma de prevenir cáncer de colon, o mejor dicho, de tamizar, es el estudio de sangre oculta en heces. Simplemente muestra de heces. Si es negativa, repetimos cada 1 a 3 años, y si es positiva, de todas maneras tiene que ir a colonoscopia. Es por eso que yo prefiero en realidad tamizar con colonoscopia. Que no tengan temor sus pacientes, deben realizarse su colonoscopia a partir de los 45 años. Cáncer de pulmón. ¿Qué tenía de particular el pulmón en incidencia y letalidad? El más incidente y el más letal a nivel mundial. En el Perú aún no es el más incidente. Vamos a ver las siguientes estadísticas, es cierto, pero a nivel mundial es el que más mata. Tenemos que para tamizar, no se tamiza a todos los pacientes para cáncer de pulmón, solo se tamiza a los pacientes de alto riesgo, mayores de 50 años y fumadores pesados. Quiere decir que tenga más de 20 de índice tabáquico. El índice tabáquico se saca con una formulita, el número de cigarrillos día por año consumido sobre 20, y ahí les va a salir. Si ese paciente tiene más de 20, ojo que para que sea fumador pesado debe fumar mínimo una cajetilla diaria. Pero eso es para cáncer de pulmón. Para otros tipos de cáncer no es necesario ese alto consumo de tabaco. Por recomendación es, mejor no fumen. Transmítanselo también a sus pacientes. Entonces, si es un paciente que tiene alto riesgo y más de 50 años, sí le debemos hacer tamizaje. Y el tamizaje es con tomografía. La radiografía se queda muy chiquita. La radiografía prácticamente no nos descubre nada a menos de que estén muy grandes. Entonces, la forma de tamizar es con tomografía de tórax de baja intensidad, no tenga mucha radiación. El cáncer de próstata también es tamizable, ¿no? A partir de los 40 años, si el paciente tiene factores de riesgo, sobre todo antecedentes familiares, y a partir de los 45 años en la población en general. ¿Cómo se tamiza? PSA y tacto rectal. ¿Qué es el PSA? Antígeno prostático específico. ¿Es diagnóstico? O sea, hay puntos, ¿no? Marcadores tumorales en general no son diagnósticos, es cierto, sirven para el seguimiento, ¿no? Si el paciente empezó su tratamiento con un marcador tumoral alto, que luego baja, y luego con el transcurso de la vigilancia sube, entonces acá hay una recurrencia en el tratamiento, ese es el seguimiento. Pero hay marcadores que sí sirven para el diagnóstico. Cuando este PSA se encuentra por encima de 10, de 1 a 4 es normal. Cuando sube hasta 6, 7 puede ser en ancianitos, puede ser, hay que hacer estudios. 7 a 10 es un punto ciego, hay que hacer otros estudios adicionales, sobre todo si es joven. Más de 10, la situación cambia. Ya más de 10, la posibilidad de que sea un cáncer de próstata aumenta. No me tengo que quedar así, tengo que hacer una curva de PSA. Cada 3 meses ver cómo está. Si el PSA estaba en 6, 7 y al siguiente mes lo encuentro en 10, es demasiado rápido el asunto. Entonces ahí sí puede ser diagnóstico. Ahora, PSAs de 2000, de 100, de 50 incluso, son diagnósticos. Esto es un cáncer de próstata. No va a haber nada que les eleve el PSA de esa forma. Procesos inflamatorios, infecciones, bueno, puede llegar pues hasta 10, a veces 15, pero un PSA de 200, chicas, eso es diagnóstico de cáncer de próstata. Así que sí es. Si es diagnóstico, también es seguimiento. Si es menos, no va a ser diagnóstico. Tacto rectal. Tacto rectal, en las últimas guías, porque cada año se actualiza y es más, esto es del 2024, ¿no? Ya estamos en 2016, tengo que actualizar esto. Bueno, pero en la última guía dice que el tacto rectal es opcional, ya no es necesario como tamizaje de cáncer de próstata, lo cual han agradecido a muchos pacientes porque son renuentes al tacto rectal. Pero en la parte de tamizaje de prevención yo he hecho muchísimos tactos rectales, cantidad, la práctica privada tiene mucha prevención. Y hay una particularidad en el tacto rectal. Las próstatas normales tienen la consistencia de la punta de la nariz. Y es cierto, yo habré hecho 2000 tactos rectales o más. Tienen tal cual, la punta de la nariz. Si es una próstata hiperplásica, es bien blandita como el cachetito. Grande y blandita. Y si es un cáncer, es no necesariamente grande. Es más, no son grandes los cánceres de próstata generalmente, pero sí son duros como la frente. Entonces el tacto rectal yo recomendaría que se siga haciendo en el tamizaje porque es un examen que al alcance del dedo, literalmente, nos va a ser de utilidad para tamizar, colar a los pacientes de riesgo. Muy bien. Cáncer de mama. ¿Desde qué edad se tamiza, chicas? Sin leer. ¿Desde qué edad se tamiza el cáncer de mama? ¿A qué edad ustedes tienen que decirle, señor, usted tiene que ir a hacerse sus estudios de mama? 40 en general, con mamografía y ecografía de preferencia.
Pero en realidad la guía dice desde los 25 puede ser con ecografía, examen físico, autoexamen mamario, capacitar a nuestras pacientes para un diagnóstico temprano. Esto es para paciente de riesgo promedio, ¿eh? O sea, la paciente que no tiene ningún antecedente de importancia, pero pacientes, promedio, pero pacientes de riesgo. ¿Quién será un paciente de riesgo para cáncer de mama? Pacientes con antecedentes familiares. Exacto. Familiar de primer grado con cáncer de mama, este familiar que quiere tamizarse debe iniciar el tamizaje 10 años antes. Les cuento, yo tenía una paciente en la preventiva, en la clínica, que con 28, 29 años acude a la consulta y me comenta que su mamá falleció a los 35 por cáncer de mama. 35, ¿ah? 35 años. Y como les digo, 10 años antes el paciente tiene que tamizarse, pero no solo examen mamario, o sea, eso se queda chiquitito. Debe tamizarse con imágenes. ¿Y con qué se debe tamizar una paciente joven con riesgo de cáncer de mama? ¿Con qué se debe tamizar? Ecografías, pero ahí se puede quedar un poquito corto, ¿no? Cuando hay antecedente genético, la recomendación son adelantar las mamografías, o sea, ya no esperamos a los 40 años, sino que las adelantamos. Si es una paciente de hasta 30 años, puedo hacer mamografías, puedo hacer. Pero si es una paciente más jovencita, la recomendación son resonancia de mamas. O sea, sí existe recomendación de resonancia de mamas para tamizaje, pero en pacientes de alto riesgo. Y justamente mi paciente, conociendo esto, con 29 años, 28 años, debía ser sometida a una resonancia de mama, le di la orden, con contraste, por favor, se hace la resonancia, me gusta, nunca más la vi. Y al año siguiente, al año y medio, regresó con su cáncer de mama. Entonces, el tamizaje para las mujeres de alto riesgo es diferente, tengan en cuenta eso, ¿ya? Muy bien. En la fase clínica, ya pasando lo que son tamizajes o cánceres tamizables, gástrico tiene tamizaje, cáncer gástrico. ¿Qué dice? La endoscopía es un procedimiento caro, ¿no? Como que para tamizaje es caro. Pero hacen la colonoscopía para colon, o sea, sí podría ser, ¿no? Lo que pasa es que en cuestión preventiva, las guías americanas que no tienen tanto cáncer gástrico no incluyen tamizaje para cáncer gástrico. Y eso lo aprovechan los seguros privados aquí, que sí tienen tamizaje para mama, para cervix, para colon, no tamizan cáncer gástrico. ¿Por qué? Los americanos dicen que no debemos tamizar. Pero nuestra realidad es diferente. Entonces nosotros sí debemos hacer endoscopías. Como Japón tiene guías de tamizaje. Japón sí tiene guías de tamizaje. Con endoscopías seriadas, endoscopías al paso incluso. Tienen centros al paso. Un paciente se acuerda, no me he hecho mi endoscopía este año, voy a entrar, hacen su endoscopía, se nos comentó una patóloga que fue a Rotterdam. Y tratan cánceres incipientes incluso durante esa endoscopía que se hizo al paso. Entonces en Japón pues es otro mundo el cáncer gástrico, ¿no? Nos lleva... Cáncer gástrico en Japón es diagnosticado en etapa temprana, curable, en el 40-50% de los casos. Estados Unidos diagnostica cánceres gástricos tempranos en el 10% de los casos. Así que imagínense cómo estamos nosotros. No llega ni al 0,01001% nuestro diagnóstico temprano de cáncer gástrico. Entonces nosotros sí deberíamos tener tamizaje para cáncer gástrico. Y el tamizaje es con endoscopías, pero no está estipulado en las guías actualmente porque pues, no es la realidad. Son guías americanas que nos guían, que nos dan pauta y que no incluyen el cáncer gástrico porque ellos no tienen tanto cáncer gástrico. Muy bien, y después de la etapa prepatogénica, o mejor dicho, de la etapa subclínica, viene la etapa clínica, es decir, cuando ya hay síntomas floridos y ya podemos diagnosticar el cáncer con mayor evidencia. ¿Qué es importante? Una entrevista adecuada. Es diferente entrevistar a un paciente con riesgo de cáncer. Tenemos que ser mucho más acuciosos en datos que hemos visto durante la evolución de la charla, ¿no? Filiación, sexo, ¿importa? Sí, porque hay cánceres más frecuentes en el varón, en la mujer, y dentro de los órganos que compartimos también hay cánceres más frecuentes, varón, riesgo. Edad, también, a mayor edad, mayor riesgo. Procedencia, ¿dónde vive la paciente? ¿Zona agrícola? ¿Cocina con leña? ¿Se expone a veneno? Fumigaciones, ¿no? Procedencia. Ocupación, ya hemos visto que la ocupación y la exposición en el ámbito laboral también es importante. Cuando ya indagamos el tiempo de enfermedad del relato, los síntomas principales y el relato cronológico, vamos a ir enfocando nuestro sistema u órgano afectado. Funciones biológicas. Con las funciones biológicas sacamos muchísimos datos en cáncer, chicas, ¿eh?
Hiporexia, el cáncer produce una serie de sustancias proinflamatorias que causan falta de apetito, pero sobre todo cuando ya el cáncer es avanzado. Así que si ustedes encuentran un paciente caquético, viene demasiado, sin apetito, ya estamos pensando en un cáncer que ha avanzado, no es un cáncer inicial. Orinas colúricas, o sea, de problemas a nivel de vía biliar, heces acintadas. Por ejemplo, con varios de sus compañeros hemos visto cáncer de recto, está en aumento el cáncer de recto, bastante. Y las heces acintadas, no, ahí ya prácticamente está el diagnóstico, ¿no? Sangrado, heces acintadas, eso es un cáncer de recto. Sueño alterado por el dolor, entre otras cosas. Antecedentes personales, a veces nos olvidamos de preguntar si tuvo un cáncer antes y al final de la consulta donde estamos preguntándonos de dónde salió esto, ay, tuve un cáncer de mama hace como 10 años. Entonces no se olviden de preguntar antecedentes personales y presencia de lesiones premalignas diagnosticadas previamente. Antecedentes familiares, siempre indagar qué grado de consanguinidad tiene nuestro familiar del paciente evaluado, ¿no? Si era de primero o segundo grado. Los más riesgosos pues, son los pacientes de primer grado y a una edad temprana, alrededor de los 50 años. Yo supongo que hay un factor genético hereditario, en ellos sí. En cuanto al examen físico regional y general, no olvidemos las 4 fases, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Siguen aplicándose en el diagnóstico de cáncer, pero dentro de signos generales, no olvidar tomar funciones vitales, chicas. Me ha pasado, por eso les digo, la presión y la saturación. Si es que yo veo un paciente con riesgo de cáncer, delgado, caquético, demasiado, y tiene una presión baja, ese paciente está en alto riesgo de fallecimiento. De verdad. Ya, o sea, no está descrito como tal, que digan presión baja en paciente caquético, fallecimiento con cáncer, no, pero lo he visto. Si la presión está baja en estos pacientes, fallecen si nosotros no hacemos nada. Pero para saber que está con la presión baja, tenemos que tomársela. Entonces, tomen la presión a sus pacientes con riesgo de neoplasia, que están sobre todo demasiados. Palidez de piel y paneras, obviamente, en paciente con un cáncer sangrante. A veces no sangran de manera evidente. Los cánceres gastrointestinales van a tener sangrados microscópicos, no los van a ver los pacientes. Pero anemia, paciente con anemia, con palidez, yo también sospecho, tengo que hacer todo el estudio. Lesiones dermatológicas, acá entra mucho lo que es el melanoma. Melanoma puede salir en zonas no expuestas al sol. Tuvimos un caso en el seguro de una paciente con múltiples lesiones hepáticas, todo el hígado era lleno de metástasis. Y busquen el primero, eso es primario, eso no es metastásico, mejor dicho, eso no es primario, es metastásico. Busquen el primario, tomografías, endoscopías, y un día pasando la visita, le veo una bendita en el pie. Y esto y un melanoma. Tengan en cuenta eso, que a veces escapan cosas muy evidentes. Muerto el residente, muerto el interno, porque le pasaron visita como 15, 20 días y no vieron el melanoma. Se ahorraban un montón, ahí biopsiaban y salían rapidísimo, hasta en vez de estar buscando como un laberinto, ¿no? Lesiones tipo melanoma también salen en la cavidad oral, así que si quieren hacer un chequeo oncológico, deben incluir el examen de la cavidad oral, el examen del área vulvar, el examen del área no genital. Hay cánceres, o mejor dicho, melanomas en zonas no expuestas. Son los melanomas de mucosas. Tiroides. La tiroides es muy fácil de examinar. Mientras uno va conversando con el paciente, ya puede ver el movimiento del cartílago cuando deglute y podemos ver el volumen de la tiroides. A veces es sumamente evidente y se nos pasa en la consulta. Siempre cuando entrevistan a un paciente, véanle la tiroides. Pueden encontrar asimetrías importantes y el diagnóstico está ahí. Con el examen físico de tórax, que no va a revelar grandes cosas salvo sea un cáncer avanzado. Masas muy significativas, derrame pleural, recién se van a poder evaluar en el examen físico torácico. El examen de mamas es todo un proceso. Sería bueno, ya hay folletos en internet, pueden revisarlo. Es un proceso bien pautado para hacer el examen mamario y transmitirlo hacia nuestros pacientes. Pero lo que busca sobre todo es encontrar asimetrías en la piel de una y otra mama. Esa es la principal finalidad. Examen de abdomen, ubicar visceromegalias, ubicar puntos dolorosos, entre otros, eso no debe obviarse, y obviamente el tacto rectal para lo que es cáncer de recto o incluso cánceres o infiltraciones a nivel de columna lumbosacra. En cuanto al laboratorio, bueno, siempre debemos realizar un hemograma bioquímico completo, electrolitos, estudios de esputo para ver citología y marcadores tumorales con signos de interrogación. De inicio lo debemos tomar, los marcadores tumorales. Viene el paciente con riesgo oncológico, una tumoración o signos de cáncer gastrointestinal, debemos tomarlo de inicio. No, en realidad
no se recomienda. Pero ustedes van a ver que en la emergencia llega el paciente con una endoscopía sugerente y le piden todo. Siendo varón le piden CA 125, siendo mujer le piden PSA, sí, pasa. Pero hay marcadores tumorales que sirven para diagnóstico y otros para seguimiento. Debemos ser más cuidadosos con la solicitud de marcadores tumorales. Los de diagnóstico por excelencia, la alfa-fetoproteína. ¿Con qué se elevará la alfa-fetoproteína? ¿Con qué cánceres? Ahí sí son diagnósticos, es diagnóstico. Hepatocarcinomas. Hepatocarcinomas. ¿Vías biliares? No mucho, pero hepatocarcinomas sí. Es más, el diagnóstico de hepatocarcinoma es solo con una alfa-fetoproteína alta y una tomografía trifásica, ni se biopsia. Ya es diagnóstica la alfa-feto. Otro marcador diagnóstico es la beta-HCG. Elevada en varón, casi seguro que es un cáncer germinal. Otro es el PSA, que cuando está sumamente elevado, como les digo, 50, 100, 500, 2000, que hemos tenido pacientes con 2000 de PSA, eso es un diagnóstico inequívoco de un cáncer de próstata. Exámenes laboratoriales, la radiografía ya ha quedado en el olvido para muchas especialidades y para cáncer sí nos sirve para dos situaciones. Pulmón, cuando la lesión es grande o cuando hay una diseminación linfangítica se llama. Es decir, está en el drenaje linfático y se ve como que hubieran echado arena al pulmón, así de evidente, ¿no? Comparado con una tomografía, la situación es bastante similar. Cuando hay derrames pleurales nos sirve la radiografía y también cuando hay cánceres de hueso. Los adolescentes de entre 12 y 20, 12 y 19 años son los que van a padecer de los osteosarcomas. Entonces, todavía radiografía se puede utilizar para osteosarcomas. Mamografía para tamizaje y también para diagnóstico de cáncer de mama. Hay una categorización que se llama BIRATS. Es BIRATS en mama, BIRATS en próstata, TIRATS en tiroides, LIRATS en hígado, LIRATS. Entonces, cada uno tiene su clasificación. Pero lo importante de esto es que a partir de un BIRATS 3 debe hacerse biopsia. Eso quiero que les quede de esto. Si ustedes ven a su pacientita con una mamografía, con una ecografía que diga BIRATS 4, esa paciente debe ir a biopsia. BIRATS 1 son lesiones bajo una mama normal, BIRATS 2 son quistes, BIRATS 3 son fibroadenomas generalmente que hay que ver cada 6 meses, pero si ya va por debajo del 4, va a biopsia la paciente. La tomografía, de todos los exámenes imagenológicos, la que más usamos los oncólogos es la tomografía definitivamente. Nos va a permitir ver lesiones sólidas a nivel de diferentes órganos, pulmón por excelencia, nos va a permitir ver lesiones cerebrales, aunque la resonancia es mejor para lesiones cerebrales, pero sí permite ver lesiones primarias o secundarias con un edema importante, nos permite ver lesiones a nivel de órganos abdominales sólidos, por ejemplo, cabeza de páncreas, una lesión muy evidente en cabeza de páncreas, nos permite ver lesiones hepáticas, sobre todo metástasis, o primarias también, que tienen ciertas características, como el washout en la tomografía trifásica. Este es secundario, no se olvida. Lesiones renales, no hay riñón, es todo tumor. Y ocasionalmente lesiones de vísceras huecas. Por ejemplo, este estomaguito con la pared sumamente engrosada en el punto de la curvatura o en la parte de la curvatura menor, ¿no? Esta es mucosa normal y acá está la mucosa, el engrosamiento claramente evidenciado. Entonces sí sirve la tomografía para vísceras huecas ocasionalmente. Tumores sólidos a nivel de colon, a veces podemos verlo. Una vez visto en tomografía una mordida de manzana. ¿Se acuerdan el signo de la mordida de manzana? Tal cual en la tomografía, era una mordida de manzana. Entonces, si tenemos la suerte, podemos ver tumores en vísceras huecas. También nos sirve para seguimiento. Si empezó así y damos el tratamiento y lo vemos así, después de 2 o 3 ciclos no hay una respuesta de todo. Ecografía también útil, pero solo para ecografía de tiroides, lesiones tiroideas, lesiones de pared de vesícula, lesiones hepáticas que pueden ser biopsiables con ecografía dirigida, lesiones testiculares o lesiones hepáticas. Las lesiones hepáticas para biopsia es lo más útil para radiología intervencionista en la ecografía en hígado, ¿eh? Es una de las cosas más simples. Pueden biopsiar fácilmente al usar ecografías. Resonancia tiene indicaciones específicas. La resonancia nos sirve para cerebro, usando lo que es la espectroscopía. La espectroscopía en resonancia mide los picos de diferentes perfiles bioquímicos y nos puede decir si este tumor es un quiste complicado, nos puede decir si es un parásito, o nos puede decir si hay picos de colina y lactatos, que es un cáncer. Entonces, para eso la resonancia con espectroscopía es muy útil. También la resonancia sirve para médula. Evalúa muy bien médula, para ver signos de compresión medular.
Nos sirve muchísimo para lo que es próstata y para lo que es recto y cuello uterino. Estas son las utilidades de la resonancia en cáncer, más que nada. Todo el resto de estudios los podemos hacer por tomografía. Medicina nuclear, ver metabolismo de las células. Por ejemplo, la famosa gamografía ósea que ve lesiones de hueso proliferativas en caso de cáncer de próstata. Muy útil para cáncer de próstata. El PET-CT, que no lo tenemos en Arequipa, en Lima está en el Rebagliati, en las clínicas privadas donde cuesta muy caro, 7.000 soles más o menos este examen, y ve áreas de metabolismo también alto, PET-CT. Y después de que tenemos un cuadro clínico, imágenes sospechosas, debemos obtener una biopsia sí o sí. Si no obtenemos biopsia, la posibilidad de tratar un cáncer va a ser difícil, porque ya les dije que cada órgano tiene diferente diagnóstico, diferente tratamiento, diferente pronóstico, entonces necesitamos biopsia para estar seguro de la lesión. Si es primaria o secundaria, puede hacerse por diferentes vías percutáneas o no invasivas o por cirugía, ¿no? Biopsias no quirúrgicas, biopsias quirúrgicas, y después de obtener muestras debe pasar a un estudio de inmunohistoquímica. ¿Qué es la inmunohistoquímica en cáncer? Chicas, ¿qué es la inmunohistoquímica en cáncer? ¿Dosis? Ya, terminamos, ya faltan 12. 13 positivos. Inmunohistoquímica. Son tinciones en base a anticuerpos que puede presentar la célula tumoral y me va a definir qué tipo de cáncer es. Entonces la inmunohistoquímica se corre cuando ya tenemos una biopsia y vamos a ver qué tipo de cáncer es. Dentro de los cánceres de mama puede ser ahí diferenciar HER2, los luminales, mediante inmunohistoquímica. Si son lesiones metastásicas, vamos a diferenciar si provienen de otros órganos y de qué órgano provienen mediante estas tinciones. Por ejemplo, CD20 expresa colon, TTF expresa pulmón. Le ponen las tinciones y ven de dónde sale el cáncer. Esa es la importancia de la inmunohistoquímica. Es más, no sé cómo hacían antes sin este estudio. Perfil molecular, hoy en día, después de la biopsia y el diagnóstico oncológico, los mandamos a secuenciación de nueva generación, ver qué molécula está alterada y qué tratamiento de precisión o terapia target yo le puedo dar. Y uno de los cánceres que más es susceptible a este estudio y con buenos resultados al bloquear moléculas es el cáncer del pulmón, es el que más ha avanzado en esto. También marcadores inmunológicos, ¿no? Lo que es terapia inmune, que les mencionaba, que potenciar la respuesta inmune va a llevar a un tratamiento adecuado, entonces marcaremos o tomaremos, cuantificaremos cuánto de estas moléculas está presente. PD1 y PDL1 son las más usadas en inmunoterapia. Y si nosotros tenemos la mutación específica de nuestro cáncer, podemos tener ya una idea de todo lo que podemos dar a nuestro paciente de acuerdo al cáncer y su mutación para tratarlo. Aquí también hablaremos en diagnóstico de biopsias líquidas, son aquellas que se hacen en sangre y también pueden tamizar si hay células malignas en sangre. Ya no necesitan tejido, sino en una muestra de sangre en pacientes con cánceres avanzados. En cuanto a prevención, todo es deducible de todo lo que hemos dicho. Prevención, eliminación de tabaco, hábitos saludables, actividad física, dieta, no exposición a radiación UV, eso lo tenemos que transmitir a nuestros pacientes. Lo que es recomendaciones para prevención de cáncer, tenemos dos listas importantes del Instituto Americano para la Investigación de Cáncer y de la Sociedad Americana de Cáncer. Coinciden en una cosa, que nuestro peso debe ser el más delgado respecto a nuestra talla, en lo posible, sin llegar a ser desnutridos. Pero debemos tener nuestro índice de masa corporal bajo. En lo que es quimioprevención, la quimioprevención existe en cáncer. Es darle sustancias al paciente o medicamentos para que no evolucione un cáncer. Aquí tenemos a las vacunas, por ejemplo, para el VIH. Tenemos también el uso de AINES, ácido acetilsalicílico, piroxicam, Sulindac para cáncer de colon. Está demostrado que hay una asociación inversa. El uso de tamoxifeno, raloxifeno, disminuye el 49% de riesgo de cáncer en pacientes que han tenido antecedentes de lesiones premalignas, ¿no? Entonces, quimioprevención actúa a nivel de lesiones premalignas para que estas no progresen. En próstata, los licopenos que se encuentran en algunas verduras pueden ser usadas también como quimioprevención. En cuanto a vacunación, se considera quimioprevención. Tenemos vacunas contra el VIH, vacunas contra la hepatitis y el Helicobacter pylori, aunque no tiene vacunas, la recomendación es un diagnóstico temprano. Prevención quirúrgica, cáncer de cuello uterino se puede prevenir con una lesión premaligna, con conizaciones o con OLIP, ¿no? Son procedimientos quirúrgicos. El cáncer de mama, prevención quirúrgica, mastectomías radicales en mutaciones BRCA1 BRCA2, lo que hizo Angelina Jolie, sacó las dos mamas, que era parte de prevención quirúrgica.
sí está contemplado en las guías, no es que estuviera loca, sí está contemplado y disminuye el riesgo de muerte de estas pacientes en un 81 a 94%. Cáncer de colon también puede prevenirse en el caso de síndrome de Lynch, poliposis adenomatosa familiar, con colectomías totales o parciales. Y esto es un caso clínico, paciente, ¿qué hora es? Ya, el caso clínico. Lo revisen en las diapositivas. Vaya, sé que quieren estudiar, sé que están interesados. Muy bien, ya. Vaya, son libres, son libres.